Te decía Agustín que, por supuesto, que ustedes van a considerar un montón de recursos, desde humanos, los cuales pueden no ser incluso integrantes de la organización, todos, ¿sí? Pueden ser parte de la organización y parte externos. Eh, Puede ser un círculo de calidad en el cual trabajen determinados recursos humanos nada más, no todos los que forman parte de la organización. Desde el punto de vista de los recursos financieros, muchas veces eso requiere un análisis más preciso, ¿sí? Por lo tanto, yo por ahí no me animaría a decirte sí, definir los recursos financieros porque naturalmente que va a requerir un análisis más profundo, ¿sí? Pero si por ahí ustedes tienen algún valor estimativo que puedan determinar en función a, por ejemplo, lo que se paga, si dicen, bueno, vamos a contratar un consultor externo que nos ayude a desarrollar una determinada metodología y que luego la organización la aplique eh, con la supervisión de este consultor durante un cierto periodo de tiempo, y eso nos va a requerir a nosotros que contratar al, por ejemplo, al consultor, le tengamos que pagar, no sé, 1.000 pesos la hora, bueno, 1.000 pesos la hora por 100 horas que va a demandar la capacitación y el entrenamiento que va a desarrollar este consultor, nos da tantos pesos. Bueno, listo. Eso va a ser aproximadamente el recurso financiero que vamos a tener que destinar. El cual es, como te digo, ya genérico, ¿sí? Ni siquiera estamos haciendo un análisis como ustedes lo hacen de manera más puntual en formulación y evaluación de proyectos, por ejemplo, para saber cuál va a ser la inversión inicial de esos 100 horas por 1.000 pesos, nos da 100.000 pesos. Bueno, de esos 100.000 pesos, ¿cuántos tendremos que pagar en el momento cero? ¿Cuánto va a ser en el mes 1, en el mes 2 y así sucesivamente? ¿Está? Ese análisis tan profundo no lo estoy solicitando aquí. Simplemente que sí, bueno, si se requieren recursos financieros, bueno, puedes decir simplemente de que se va a tener que contar con recursos propios de la empresa o se puede recurrir a algún tipo de préstamo, también, ¿por qué no?, para aumentar esa erogación. Si se tratan de recursos tecnológicos, bueno, ¿qué tipo de recursos tecnológicos podrán ser necesarios para poder llevar adelante esa actividad de capacitación o entrenamiento, por ejemplo? Si tendrá que la organización adecuar, porque no conozco Maxi Consumo por dentro, pero supongamos que deciden crear un área específica para eso. Bueno, Maxi Consumo tiene un área, una sala de reuniones concretamente. ¿Cómo está esa sala de reuniones? ¿Está bien acondicionada para que pueda llevarse allí una tarea de capacitación, de entrenamiento para todos los que formarán parte de la misma? ¿Tendrá que realizar inversiones en la organización para adquirir mobiliario, equipos de computación, pizarras útiles de oficina, por ejemplo, para llevar adelante la actividad de capacitación? O vamos a hacer de cuenta que estamos ya, que la pandemia se terminó y que están renaciendo nuevamente los, ahora se me fue el nombre, lo tenía hace un ratito en la cabeza, las áreas de trabajo compartidas, ¿sí? No me sale el nombre en inglés en este momento. Que uno es la turbina, por ejemplo, en donde uno contrata el local para ir a hacer una actividad de capacitación, de entrenamiento o de alguna actividad que desee realizar de manera particular o grupal. Entonces, bueno, todo eso puede formar parte de la definición, ¿sí? A lo mejor sea conveniente salir de la organización e irnos a un lugar en donde el lugar nos inspire a trabajar en algo nuevo. Porque muchas veces tenemos que tener presente que nosotros podemos decir, bueno, vamos a destinar un área dentro de la organización, pero uno tiene que pensar que estamos trabajando, ay, perdón, me estaba olvidando, sí, estaba grabando. Tiene que pensar que muchas veces cuando deseamos sumar gente que está mucho tiempo dentro de un espacio físico,
y comparte ese espacio físico de manera permanente con otros individuos, y ese espacio físico termina siendo un lugar no apto, ¿sí? Muchas veces para desarrollar lo que es la creatividad, ¿sí? Bueno, tendremos que pensar en un lugar más acorde para que eso pueda darse, ¿está? Porque no es un dato menor el considerar el espacio físico en donde la actividad se va a llevar adelante, ¿está? ¿Se entiende, Agustín? Sí, profe, gracias. Bien, ¿alguna consulta más? Eh, la metodología serían los pasos hacia cómo trabajaría ese sector. Sí, sí sería un Eso. área fija, es decir, un área estable de la organización, va a ser un área staff que se va a conformar cada cierto periodo de tiempo, se va a trabajar fuera del local físico de la organización, para lo cual se va a contratar un local acondicionado, se van a reunir todas las personas en un mismo momento de tiempo. Bueno, todo eso va a ayudar a definir la metodología de trabajo para desarrollar la idea de la creatividad. ¿Sí? ¿Se comprendió, Agustín? Sí, profe, ¿Sí? gracias. No, por nada. ¿Esas eran todas tus preguntas? Sí, profe. Bien. Nos quedan Nahuel y Violeta. ¿Quién de los dos quiere arrancar con sus consultas? Yo, profe, tengo una consulta cortita nomás. Bueno, adelante, Nahuel. Respecto a lo que es creatividad e innovación, solamente en cuanto al producto y servicio, porque, por ejemplo, en el caso mío, en el caso de nuestro equipo, que trabajamos con Arcor, para mí la innovación, o sea, la empezó a aplicar a través, por ejemplo, de lo que eran los distribuidores oficiales que tiene Arcor. Después otras empresas empezaron a aplicar este sistema, pero en su momento fue innovador principalmente porque Arcor o Arcor fue una de las empresas que empezó a usar esto. Y después, en cuanto al producto, por ejemplo, el hecho de que los cambios en los sabores de los chocolates que ofrecen, por ejemplo, en el exterior, eso es también otra cuestión que es innovadora de Arcor. En lo que hace al producto es eso, y el servicio puede referirse a eso de distribuidores o no tiene nada que ver. Sí, desde luego. Puede tener que ver con un propio servicio de la organización o de un tercero que brinda ese servicio. En este caso va a formar parte de la logística externa de la organización, es decir, incluso va a formar parte de un proceso de la organización. Si bien allí no está mencionado que pueda darse sobre un proceso, naturalmente que los cambios también suceden sobre los mismos, ¿sí? Sobre las distintas actividades y tareas que la organización realiza. En este sentido, muchas organizaciones han tenido que apelar en base a esta pandemia que nos toca atravesar, a distintas herramientas para poder seguir sobreviviendo. Fundamentalmente el uso de redes sociales, en donde el consumo de las mismas también ha aumentado de manera más que proporcional, ¿sí? Así que muchas organizaciones que antes no tenían acceso a redes sociales o no utilizaban las redes sociales como un medio para llegar a sus clientes, ahora las van a tener que usar o las están empezando a usar. Y por supuesto las tienen que empezar a usar, si todas lo hacen de la misma manera, naturalmente que en ese sentido nadie se va a destacar de nadie y cualquiera puede quedarse para el mercado. Simplemente el que brinde el mejor producto o el que tenga el mejor precio, ¿sí? Pero aquellos que quieran ser innovadores van a tener que buscar la mejor manera de que esa red social los pueda acercar a sus clientes, ¿sí? Entonces, en este sentido, también los procesos van a formar parte de la innovación y la creatividad que la organización puede llevar adelante, ¿no? No sé si alcanzo a responder a tu pregunta, Nahuel. Sí, profe, se entiende, ¿Sí? se entiende. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda más? No, 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 eso nomás era.
Y sí, lo que es el tema del momento de la exposición. En el momento de la exposición solamente vamos a hacer, digamos, a exponer a partir de lo que sería la pregunta 4, el análisis de la organización y los diferentes puntos, sin mencionar la información que recabamos de diferentes autores. Digo esto porque para que no sea tan extenso después en la presentación. Bien. La ¿Va idea es repartido que cómo? el grupo exponga por un periodo de 20-25 minutos aproximadamente, ¿sí? De manera tal de que nos quede 5 o 10 minutos por grupo para poder hacer consultas, ¿tá? O hacerle algunas preguntas. Lo ideal sería que el grupo como máximo exponga por 20 minutos. Mi sugerencia es que el grupo, de manera muy concisa y concreta, en alrededor de 5 minutos, pueda hacer una presentación teórica de lo que significan las tres primeras consignas, ¿sí? De modo tal de que por ahí, en algunos casos, naturalmente, el abordaje teórico puede ser, no digo diferente, pero puede tener otro enfoque que otro grupo no lo haya considerado. Así que ese es un poco el sentido también a sugerirles de que presenten naturalmente el componente teórico, ¿sí? Pero yo les digo, en un breve plazo, no más de 5 minutos, de manera tal de que sea conciso, concreto de lo que ustedes relevaron, y después los otros 15 minutos aproximadamente, bueno, ahí sí se puedan explayar más sobre naturalmente el componente práctico, por así decirlo, del trabajo. Ok, profe, gracias. No, por favor. Bueno, Violeta, te escuchamos. Yo tenía o sea, nosotros damos la empresa Serenísima y, y lo que tenía una duda porque tienen un código de éticas ellos. Y lo que yo tenía la duda es de que si eso presenta tanto los valores como el aprendizaje. Y quería saber si la disposición y comprensión, esos conocimientos éticos, correspondería a los valores o al aprendizaje organizacional. Fundamentalmente, no lo conozco el código de ética de la Serenísima, pero entiendo que fundamentalmente van a corresponder a los valores, ¿sí? En lo que hace al aprendizaje organizacional, más bien tiene que ver, no lo veo tan relacionado al código de ética necesariamente, aunque puede estar comprendido también allí, con cómo la organización toma elementos del contexto de la realidad para poder incorporarlos y naturalmente utilizarlos a su favor, ¿sí? Bien estos sean de manera positiva o negativa. Entonces, yo lo que veo es que por los códigos de ética que conozco, por lo que hemos visto también el año pasado como una clase que hemos llevado adelante con la profesora Monzón, ustedes están viendo código deontológico en ética de la gestión o código de ética. Lo dimos muy por arriba. O sea, el concepto básico que es una norma o un código que siguen los profesionales de un área específica, por los profesionales de cada, o sea, están los que es de ciencia económica, después los abogados, los médicos, que es en lo que se basan para actuar y para desarrollar sus actividades. Bien, así como lo aplicamos o se aplican para distintas disciplinas académicas, profesionales, científicas, por supuesto que las empresas también pueden desarrollar su propio código de ética en función a la actividad que realizan. Muchas veces porque su actividad puede ser profundamente, en el caso de no ser desarrollada correctamente, por supuesto, dañina, ¿sí? O producir determinados, podríamos decir, daños a algún concepto, elemento o componente en particular, ¿sí? Las empresas automotrices, por ejemplo, tienen códigos de ética, porque naturalmente la acción que desarrollan es una acción que lleva a producir bienes y también brindar servicios que contaminan el medio ambiente, ¿sí?
Entonces, por supuesto que el código va a estar basado en sus buenas prácticas de manufactura, como así también en el respeto de esas organizaciones por el medio ambiente. Y no solamente expresado a partir de una idea, bueno, a nosotros nos interesa el medio ambiente, estamos comprometidos con el medio ambiente, bueno, sino también a partir de qué hacen con eso, ¿sí? Yo no recuerdo si a ustedes les comenté el caso de Unitán y los desechos que produce Unitán, los cuales son tratados previamente a ser arrojados al Río Negro. Unitán es la empresa de Tanino que ustedes van a encontrar en la ciudad de Puerto Tirol, en el ingreso de la misma, ni bien ustedes cruzan el puente, digamos, del Río Negro, que está en el ingreso a Tirol. Entonces, bueno, ese tipo de organizaciones no solamente tiene que tener un compromiso con en este caso el medio ambiente, sino también con otros elementos que pueda considerar vital para su subsistencia, ¿sí? Para su supervivencia en el mercado. No sé si alcancé a aclararte la idea, Violeta, o hay alguna duda más. Sí, me quedó claro, está bien, gracias. No, por favor. En este sentido, respecto a lo que muchas veces representan los valores de la organización, los mismos pueden tener que ver con, o los objetivos que puedan perseguir, con normativas específicas que pueden regular su actividad. En el caso, por ejemplo, de McDonald's, por decir algo, en el caso de La Serenísima, también, por ejemplo, en el caso de Arcor, por ejemplo, el Código Alimentario Argentino, como norma principal de esas organizaciones sobre la elaboración de sus productos, como así también las normas ISO, que son normas de calidad y cada una de ellas referidas a algún ámbito específico, por ejemplo, pueden servir de base para que la organización, por ejemplo, introduzca técnicas de aprendizaje organizacional de manera activa, ¿sí? Entonces, supongamos que alguna de esas normas les dice, bueno, esta organización tiene que hacer esto para ir incorporando mejoras permanentes. Bueno, eso nos da la idea de que el aprendizaje en esa organización es continuo, no solamente por una decisión de la organización, sino también por una norma que así lo exige, ¿verdad? Entonces, la organización naturalmente de manera permanente va a tener que estar atenta al cumplimiento de ese conjunto de normas, que pueden ser o bien de calidad, que es a las que se adhiere la organización, no son obligatorias, por supuesto, o bien otras que sí son obligatorias, como por ejemplo el Código Alimentario Argentino y las normas que pueden establecer organismos específicos, ¿sí? En este sentido, como por ejemplo el ANMAT, el INTA, el SENASA, ¿sí? Por hablar de organismos que están vinculados al ámbito productivo de los alimentos. ¿No tienen más ninguna consulta para hacer? Profe, yo me olvidé de una consulta. Sí, adelante. Lo que es la estrategia competitiva de bajos costos, ¿se puede aplicar a una empresa comercial o solamente es para industrial? Porque en lo que yo leí en los conceptos la mayoría mencionaba lo industrial, pero según la lógica creo que también se puede aplicar a lo comercial. No sé si me equivoco. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que el libro de Porter hace referencia a las industrias en general. Y cuando habla de industrias se está refiriendo a empresas fundamentalmente productivas, ¿tá? Pero no quiere decir él porque ha tomado ese enfoque en el desarrollo de su libro, ¿tá? Pero esto no es limitativo para cualquier otro tipo de organización. A ver, me refiero no solamente a empresas comerciales, sino también fundamentalmente a empresas de servicio, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que ustedes tomen como componentes teóricos del libro de Porter se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, incluso una empresa de, por decir algo, limpieza y seguridad, como es común hoy que encontremos, no sé si común, pero bueno, hay varias empresas que brindan servicios de seguridad, por ejemplo, de limpieza o
de ambos al mismo tiempo también. Así que tranquilamente se aplica al sector industrial. Lo que pasa es que él habla de sector industrial y es ahí donde la lectura nos lleva a tal vez interpretar que habla de empresas que producen un bien, ¿tá? Pero no necesariamente tienen relación con ese tipo de organizaciones estrictamente, ¿tá? También se aplican para otras organizaciones. Gracias, profe. Por nada. Profe, y cuando menciona en la consigna número 1 que dice estrategia, con respecto a lo que preguntó Agustín, ¿hace referencia a esas estrategias genéricas o estrategias en general? Porque si buscamos, digamos, serían varios tipos de estrategias. ¿Es algo general o Bien. también hace referencia a esas estrategias genéricas, digamos? Fundamentalmente, por lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Yo les aconsejaría que se enfoquen en las estrategias genéricas que hemos visto a partir de Porter. Por supuesto que hay otros tipos de estrategias que no hemos visto hasta el momento y hay muchas más que, por supuesto, dado el programa que tenemos, no las vamos a desarrollar, ¿sí? Por lo tanto, en función al avance que vamos teniendo hasta el momento de los temas que vamos desarrollando tanto en esta asignatura como en nuestra paralela de administración estratégica, yo les aconsejo simplemente centrarse en esas, ¿sí? Si ustedes quieren ampliar, por supuesto, la bibliografía y hablar de algún otro tipo de estrategia, por ejemplo, las de integración, las de globalización, las de diversificación, que no las hemos visto, vuelvo a reiterar, lo pueden hacer, ¿sí? Pero a efectos de no confundirlos, sobre todo, yo les aconsejo simplemente ir por aquellas que hemos visto hasta el momento. Bueno, profe, gracias. Perfecto, por nada, señor. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿O quedó alguna consulta por ahí? En mi caso, no sé los compañeros. Bien. ¿Para el resto de los chicos estamos bien entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿Violeta también? Sí, Perfecto. Bueno, chicos, les agradezco el tiempo, les agradezco la paciencia y vuelvo a disculparme nuevamente con ustedes por el retraso del día de hoy, ¿sí? Cualquier duda, vuelvo a insistir, como les dije anteriormente, que les vaya surgiendo, por favor no dejen de hacer su consulta en el foro de consultas y novedades, ¿está? Para que todos los compañeros también puedan ver no solamente la consulta, sino también la respuesta que podemos ir dando. Vuelvo a insistir que es un foro de interacción entre todos los integrantes, no solamente entre el docente y los alumnos. Por lo tanto, si alguno plantea una duda, cualquiera de los que forme parte del foro de esa asignatura en este caso va a poder responderle, ¿sí? Más allá del docente puntualmente. Así que los invito nuevamente a que cualquier duda que vayan teniendo lo realicen por ese medio. ¿Estamos? Si no hay más consultas, nos vemos la próxima semana. Les deseo un buen resto de semana y un buen fin de semana largo. Y nos estaremos viendo en el próximo martes, si Dios quiere. Bueno, profe, gracias. Buen resto de semana. Ya, profe, hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe.